Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La preocupación crece cada vez más en el país ante los racionamientos de energía eléctrica anunciados por la ENEE y de acuerdo a varios sectores, esta problemática traería fuertes consecuencias a la economía hondureña. Según el informe presentado por la misión del Fondo Monetario Internacional, la sequía actual podría ser más grave y prolongada de lo previsto, lo que tendría graves repercusiones en el suministro de energía. En ese sentido, el FMI sugiere al país adoptar una estrategia de amplio espectro para abordar las complicadas condiciones del sector energético. El abandono de los últimos años obligará a invertir de manera significativa y urgente en todos los ámbitos del sector energético, es decir, producción, transmisión y distribución. Asimismo, acelerarse la implementación del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas Técnicas y No Técnicas. El proceso de reembolso de pagos atrasados a generadores debe continuar y renegociarse los contratos con estos a un costo inferior. Ante la crisis energética, las autoridades gubernamentales anunciaron las acciones que tomarán a corto plazo para responder a los efectos negativos de lo que el Poder Ejecutivo denomina sabotaje nacional. El secretario de Energía, Eric Tejada, publicó las medidas que comenzarán a tomar y que darían resultados en corto plazo, como la incorporación en 3 meses de subestaciones en Ojo de Agua, Danlí, Naco, La Ceiba y Villanueva. Todas ellas sumarían entre 150 a 180 megawatts. Agilizar línea de transmisión en San Pedro Sula, San Buenaventura para llevar energía a Cortés y zona norte. Ya lleva más del 40% de avance, renovación de parque lumínico nacional con 250,000 lámparas LED que permitirán un ahorro de al menos 40 megawatts, instalación progresiva, entre otros. Sin embargo, algunos diputados analizan la situación y cuestionan que hay 2 posibles escenarios y alguien tiene que decirlos. 1. Crear crisis para nacionalizar el parque eléctrico del país. 2. Crear crisis para comprar directamente energía o establecer nuevas compañías que traigan plantas energéticas y que el negocio que hacían en los últimos 12 años ahora lo hagan otras personas. Por lo pronto, varios expertos instan a todos los grupos involucrados en hacer a un lado las confrontaciones y enfocarse en hacerle frente a esta crisis, ya que no hacerlo condenaría a todo el país en permanecer en la penumbra. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en la zona central del país, 90.3 en la cálida Choluteca. Vamos a hablar de lo que ya escucharon en la introducción, la situación real del suministro de energía eléctrica. Pero esto nos preocupa a todos, independientemente de las acusaciones que hay de los del gobierno anterior, que los de este gobierno no planificaron, los de este gobierno que sí planificaron, pero que los del gobierno anterior habían dejado un desastre. Lo que queremos saber, ¿qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer para solucionar el problema energético? Ojo, el viernes tuve un programa sobre la sequía y los expertos hablaban aquí, que el otro año la sequía va a ser peor. Y dijeron que tomaran en cuenta las personas que están abordando este tema energético del futuro del país con un verano más fuerte que el que ya estamos enfrentando. Está conmigo el ingeniero Cristian Sanabria, que es el coordinador técnico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, para abordar este importantísimo tema. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Raúl. Un saludo a toda la teleaudiencia que nos está sintonizando y aquí estamos listos para responder todas las preguntas y aclarar todas las situaciones que sean necesarias. Sí, ¿por qué no hay luz? No hay energía porque heredamos un sistema de transmisión obsoleto que se está cayendo de pedazos, podrido, con cero inversión.
600 millones de dólares de falta de inversión en las líneas de transmisión, 20 líneas en mora pendientes de construir a lo largo del territorio nacional y una falta de inversión en distribución que data desde hace 20 años cuando se construyó el proyecto de 7 ciudades y desde entonces no se volvió a invertir ni un tan solo centavo en lo que es la distribución de este país. ¿De Llegando qué año a tener, me está hablando? ¿De qué años? De cuando estaba el gerente Arriaga Yacamán. Él fue el que impulsó y levantó el proyecto de 7 ciudades y desde entonces no hay inversiones en distribución, transformadores sobrecargados, postes podridos, líneas que se están cayendo a pedazos. Ese es el sistema que heredamos y no se transforma de un día a otro, sino que requiere de inversiones y mucho trabajo para poder transformar y levantar de nuevo este sistema eléctrico para un suministro digno para la población. Obsoleto, podrido, no hubo inversión. ¿Qué pasó en los 12 años del gobierno del Partido Nacional? En los 12 años lo que pasó fue que se dedicaron a quebrar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a no realizar ninguna inversión, a entregar la distribución a operadores privados y se creó la tormenta perfecta para que luego de mucho tiempo tengamos esta crisis. No invirtieron tampoco en lo que es transmisión, no hicieron las licitaciones para lo que es tener generación, tenemos un déficit de potencia que supera los 180 megavatios y entonces lo que tenemos hoy en día es un desastre, una tormenta perfecta que se ha heredado por parte de esta mala administración. ¿Qué se debió prevenir para que estos cortes de energía no ocurrieran ahora? Bueno, lo primero, como ha convergido la empresa privada, es que desde hace 3, 4 años se debió haber hecho la licitación, se debió haber comprado la energía y potencia asociada para poder tener lo que es el suministro adecuado para evitar déficit de generación y se debió con mucho tiempo de anticipación cumplir con los planes de expansión de la transmisión, también para tener las líneas cerradas y las líneas de transmisión adecuadas para poder suministrar ininterrumpidamente la electricidad a todos los hogares hondureños. Ingeniero, ¿y ustedes llevan año y medio de gobierno? ¿Previeron esto? Claro que sí. Nosotros preveímos de que había un déficit de generación, se hicieron incorporaciones en el mercado de oportunidad, se puso lo que es en marcha la central hidroeléctrica Yagualo operando en isla para suministrar al litoral atlántico. Sin embargo, pues la ola de calor y el fenómeno climático, el cambio climático que afecta a toda la población mundial, hizo que recrudecieran las temperaturas y combinado a ello también tenemos lo que es la indisponibilidad atípica de plantas térmicas que se mantiene en un orden de 60 megavatios en promedio, llegando hasta 120, 150 megas en algunos días críticos, lo que provoca que se tengan que desconectar circuitos para compensar estas indisponibilidades térmicas. Sí, me acompaña también, aquí está el ingeniero Jesús Mejía, de la empresa, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Jesús, bienvenido. Buen día, Raúl. Me alegra saludarte. Saludo al compañero. Gracias por la invitación, Raúl, y ojalá que podamos servir de guía para poner al tanto a la población de lo que pasó en el pasado, ¿verdad? Escuchando aquí al compañero, hace unos señalamientos que creo que él es nuevo en la empresa, por lo visto, y no está muy informado, porque hay ¿No está informado? No, totalmente no está informado. No soy parte de la corrupción público-privada que quebró el ENE, con gerentes de esta talla, como el que está aquí. Entonces, aparte de la juventud y siendo una persona irrespetuosa, se le nota ahorita todo, y poder explicar a la gente qué es lo que viene sucediendo y por qué estamos pasando lo que estamos pasando el día de hoy. Y más importante aún, Raúl, es qué es lo que se puede hacer para que no suceda el próximo año. Creo que tenemos que aprender a solucionar y no venir a crear fantasmas que no existen. ¿Y por qué no solucionaron muy importante, en 13 años? ¿Puedo hablar? Sí, délo. Sé que tu juventud e inexperiencia te va a hacer actuar de una forma errónea el día de hoy. Así que espero poderlos apoyar, Raúl. Mi posición nunca ha sido atacar los gobiernos, al contrario, más bien ha sido ver cómo hago para contribuir para que las cosas salgan mejor. Y como me pasó en el gobierno anterior, cuando sentí que ya mi participación no contribuía, mejor me hice a un lado. ¿Qué pasó? Hablan de que no hubo ninguna inversión, que el gobierno, los 12 años del Partido Nacional, entregaron solo generadores privados. ¿Qué pasó, Jesús? Bueno, en el tema de generación, Raúl, es importante entender que la matriz tiene que tener garantía de generación firme. El día de hoy hay una lucha fuerte con los generadores que son de energía renovable, que ellos quieren ser, en lo que es su conjunto, en la conversión de todas las tecnologías, energía firme, cosa que no sucede siempre. Y ese es el caso del día de hoy.
al haber un déficit por falta de agua, en el caso que el invierno vino tarde, que va a ser corto y eso va a hacer que el verano nos golpee muy fuerte. La falta de un gerente del ENE es algo súper grave, se lo vengo señalando hace más de un año. El gerente Tejada es el mejor gerente que ha tenido el ENE durante tantos años. Estuvo Emil Jawid Mafuz, que entregó contratos como naipes en el Congreso Nacional. Estuviste tú, que le prometiste a todo el litoral atlántico y la Ceiba que no iba a haber apagones por ir a poner una planta de LAIS ahí. Siempre hubieron apagones porque fueron irresponsables, que no pusieron las líneas de transmisión para que esto no sucediera. Ok, siguiendo explicándole a la gente con la verdad, no con el discurso de izquierda destructor, que lo que quiere es enterrar a este país. La gente ya no cree en la satanización de la izquierda. Vamos a seguir hablando con coherencia. Y te lo digo, Raúl, si sigo siendo interviniendo, mejor me voy a levantar y me voy a retirar, porque mi tiempo es demasiado valioso como para no perder con una persona de tan bajo nivel que no entiendo qué es el respeto a las demás personas. Así que ¿Le duele la tenemos que entender algo. Me levanto y me voy y te dejo solo. Haz lo que tú quieras. ¿Ah? No, le pregunto aquí al dueño del set. O sea, la verdad que aquí el dueño del set es Raúl. No vamos a permitir que nos aconsejen personas que se prestaron a la corrupción público-privada para quebrarle ni. Déjelo que les ponga y después usted hace... Mira, sos un asalariado de tercera. Vos estás ahorita sos un asalariado de tercera. Yo soy empresa privada el día de hoy. Está siendo perseguido. Entonces mejor quédate callado. Quédate callado. Te prestaste a la corrupción en el ENE. Quédate callado, que no sé lo que estás hablando. Te prestaste a la corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Es la verdad. Mira, en el 2019 entró de Teyota y se llevó una hidroeléctrica de 190 megas, que era el tornillito. El tornillito venía a cubrir el déficit del día de hoy. Lastimosamente, impactó eso de una forma que la naturaleza le pasó por encima toda la inversión que había hecho la familia Larach. Y lastimosamente no hubo como un plan ni siquiera de apoyo hacia él. O sea, se alejó solo, se perdió esa hidroeléctrica y ojalá que no deje el proyecto tirado. Pero el tornillito era el proyecto privado de inversión más grande de la región. Mentira, Jicatuyo y Los Llanitos en el 2009 eran los proyectos del Estado que iban a subsanar el problema en Cortés. Y en el golpe de Estado se lo llevaron de encuentro. Entonces ya no el golpe de Estado. Claro que sí, bueno, ustedes impidieron Jicatuyo y Los Llanitos para privilegiar la generación de nuestro sistema, y es nuestro sistema de salud, que algunos padres no toman ácido fólico y terminamos teniendo ciudadanos como este. Entonces, volviendo al tema, respeto, con mi madre nosotros venimos señor, no tiene ningún derecho y venimos nosotros acá a querer explicar lo que sucede. Aquí escuché cuando entré que están pumpuneándose que ellos hicieron Yaguala. No, hombre, si Yaguala viene del gobierno anterior y le dimos todo el apoyo necesario. Y me gusta ver de que al sector privado le aplauden, pero después salen amenazando lo que van a intervenir. Cuando son cosas que no son necesarias porque la Ley General de la Industria Eléctrica lo establece, que podrá la Comisión Reguladora en cualquier momento intervenir cualquier empresa si es necesario. Pero es la Comisión Reguladora para garantizar el suministro del servicio. Eso lo dice la Ley General de la Industria Eléctrica. Entonces no es necesario andar saliendo en medios amenazando gente, ¿verdad? Entonces tenías ese tema ahí. Yo en el 2018, Raúl, lanzó una licitación de 360 megas, creo que era, la cual fue aprobada por la CRE y 2 semanas después fue detenida, porque los aceleradores privados dijeron que no era necesaria. Y eso no es, o sea, hay que hablar de cosas por lo que es, la verdad. ¿Fue un error eso? Claro, porque mira, yo siempre les decía a ellos, la construcción de una planta de esta magnitud va a llevar de 3 a 5 años. Primero, permisos ambientales, estructuración financiera, aparte que el proceso te llevaba 9 meses. Entonces no se iba a tener esa energía en el corto plazo. Y según las matrices que nos daba el Centro Nacional de Despacho, en su momento el operador del sistema nos decía que esto crecía cada 60 megas por año aproximadamente. Entonces decía, en los próximos 5 años, ¿cómo vamos a cubrir este déficit? También, cuando se compra en el mercado eléctrico regional, ya hemos tenido compras de hasta 150 megas. Entonces tú decías, ok, la idea de tener la compra del mercado eléctrico regional es para ir creando como ese consumo firme en nuestra red. Porque tú pones una planta bastante grande y no le das el factor de planta que corresponde, te va a salir súper cara la energía. Entonces tenés que garantizar que tenga un factor de planta arriba del 60-65% para que su entrada en operación sea financieramente factible para la bolsa de todos los hondureños. ¿Y cuál fue el éxito esos momentos que se daban era de, usualmente en su mayoría,
en las épocas más calientes de 11 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche, que es igual lo que está pasando ahorita. Cuando se crean las tres empresas, Raúl, se crea con un fin particular, y es que la responsabilidad ya no esté sobre una sola persona, porque esa persona puede fallar, que es lo que pasó el día de hoy. La empresa de distribución tiene la obligación, dentro de su plan de venta de energía, de poder garantizarle a la población que va a tener su energía ese día. Entonces, por ende, ellos saben de que el día de hoy, este año, iba a haber ese déficit. ¿Por qué todos los demás países sí se apresuraron a comprar los derechos firmes de transmisión a la red centroamericana? Porque sabían que todo esto venía, cosa que tuvo un hecho en Honduras. Pero al no haber un gerente en la ENE, entonces hubo una inacción. Lastimosamente, no somos omnipotentes. Miren, yo sé cómo apretar el zapato. Y el tema que Eric esté de ministro de Energía y gerente de la ENE no le da el enfoque que necesita el 100% en la ENE. Ya he hecho más que y eso todos se necesita ustedes, para poder sacar la empresa adelante. Entonces, yo se lo dije a Eric, usted va a tener que escoger en algún momento dónde sacar parado. Porque el problema en realidad es la ENE, no es el sistema, no es el subsector energético. Miren, los cambios que hicieron en la ley, Raúl, hay que analizarlos. Gracias Hay a la algún reforma video, de la ley, mire, se hay algún puede video comprar en el mercado regional. que mencionan que Con la cuando ley yo estoy como la hablando, tenían, que digo que Honduras no les no podía importó. comprar en el mercado. Y cuando analizo, yo me refería a Marlon Taura en ese momento, porque Marlon Taura era como el jefe de gabinete económico, y nos sentamos y entregamos el plan, porque los planes siempre han existido. El problema es que no hay un plan ejecutable. ¿Por qué? Porque tenemos una limitante financiera en el país. Entonces, si Honduras no puede endeudarse, difícilmente va a poder hacer todas las inversiones que necesita hacer. Y por eso la ley establecía esta separación de empresas y apertura del mercado para garantizar que el inversionista privado pudiera hacer esa inversión que el Estado no puede, Raúl. Tanto en generación, transmisión y distribución. Y no es un tema de privatizar, es un tema de que la pelota tiene que seguir dando vueltas. Y no puede detener la producción del país por la incapacidad financiera del mismo país. O sea, somos un país pequeño que tenemos un límite. Es como cuando tú tienes una empresa pequeña y quieres apalancar un préstamo multimillonario, no te lo van a dar así nomás. Y más aún con el problema que se enfrentó después de la pandemia, que las pérdidas, cuando yo salgo, y lo pueden revisar, yo salí el 2 de agosto del 2019, hace casi 4 años, Raúl, y las pérdidas estaban en 21 puntos, y ellos lo pueden revisar, es revisable. Ya entró la pandemia, un par de meses después, y una decisión errónea que se tomó por parte de la gente que asesora al presidente de la República, y le dijeron de que no tenían que cobrarle a la gente porque en pandemia no trabajaban, y muchos sí recibían su sueldo. Entonces lo que se tuvo que haber hecho era dejar primero que corriera el agua y ver cómo era el comportamiento de la población referente al pago de los servicios públicos. Hicieron no tocar el tema de energía y se le fueron las pérdidas hasta 40 puntos. Y eso sucedió en tema de pandemia, o sea, es algo que fue una decisión, creo que social. Uno como administrador tal vez no puede estar de acuerdo porque... Sí, fue una decisión política. Claro. Que fue un error, para ti fue un error. Fue un error de la forma precipitada que se dio, porque había gente que sí podía pagar, ¿verdad? Y era una cosa que para mí era más saludable quitar el costo de transmisión y distribución, que era alrededor del 35% del costo de la factura, que venir a quitar el costo total. Entonces, si tú le has dicho a la gente, miren, por este tiempo vamos a quitar el costo de transmisión y distribución, porque es lo que es del Estado, o sea, voy a tomar de mis recursos y no te voy a cobrar esa parte, pero la generación, porque tengo que pagar generadores, o sea, te voy a pedir que me ayudes con ello. Creo que la gente lo hubiera entendido, Raúl. Y créeme que una baja del 35% de la factura hubiera sido notable para todos nosotros. Y son situaciones que se dieron de una forma diferentes. Pero yo no era presidente, no he sido presidente de la República, entonces aquí tal vez lo que podría mencionar el tema, tal vez sería el presidente Zelaya, que es el presidente de la República, o el presidente Xiomara, o el presidente Maduro, alguien que ha sido presidente. Son decisiones bien difíciles y ya son de temas muy sociales, Raúl. Sí, entonces, ese tema, cuando se te van 40 puntos de pérdida, y sí podemos usar esa palabra que usaba el compañero hace un rato, el tema de la tormenta perfecta. No tienes recursos financieros para poder apalancar la empresa. No tienes la estructura operativa que te esté dando el resultado correcto. Vaya, nosotros salimos en el 2019 y nosotros con EH íbamos haciendo las inversiones. No iba a la velocidad que tenía que ir. Según mis números, EH iba a salir en 18 puntos de pérdida, no los 15 que prometió ahí. Y al cierre del contrato se tenía que hacer la penalización correspondiente para poder pagar lo que correspondiera, ¿verdad? Lastimosamente pasó esto y ahora ¿quién le echa la culpa? O sea, es bien difícil, Raúl. Es bien difícil señalar, por eso a veces no es ni bueno, no puedes venir a decir es culpa de fulano, mengano.
Lo que sí es importante es qué se va a hacer de aquí adelante. Definitivamente los gobiernos no van a poder hacer frente a todo esto por sí solos. Entonces, si nosotros venimos y nos metemos en esa camisa, que es una camisa de 11 varas, para poder decir de que el problema lo va a resolver el gobierno por sí solo, persinémonos, Raúl, porque no van a poder. Y no es que quiero ser ave de mal agüero, es que simplemente no hay capacidad financiera. Entonces ahí no es decir el gobierno lo echa la culpa. Entonces se agarra el sector privado, se pone el plan de inversión que se puede y el gobierno tiene que decir, miren, yo puedo financiar hasta este punto. Y de aquí en adelante vamos a hacer las licitaciones correspondientes para que ustedes puedan hacer las inversiones y garantizar que el servicio de energía sí funcione en nuestro país. Pero no podemos venir el día de hoy. Vaya, el tema de Patuca, a mí me dio mucha pena, ¿verdad? Es pena ajena ver que estén diciendo que hubo un boicot. Miren, no es necesario estas cosas. Yo sé que antes de ese boicot, deme un minuto, ingeniero Mejía. Ingeniero Cristian Drabe, lo que ha dicho él. No, la verdad que es algo lamentable lo que dice Jesús. Él habla de la licitación del 2017, pues esa licitación para lo que sirvió fue para darle otra vez 10 años más de contrato a Lufusa, 10 años más de contrato en ERSA, no se incorporó ninguna planta nueva en lo que es el sistema, siguió el problema del déficit de generación y la planta que se incorporó, que es la de la Ensenada, no sirvió para resolver el problema del litoral atlántico porque no cerraron las líneas de transmisión. Ahí está esa gente con esa planta sufriendo desconexiones casi a diario porque no están cerradas las líneas de transmisión por falta de planificación. En cuanto al tema de que nosotros nos retrasamos... ¿Me podría explicar para que me ilustres a qué te referimos que no se cerraron las líneas de transmisión? En cuanto al tema de que nosotros nos retrasamos con la compra en el mercado regional, mentira. Gracias a la nueva reforma de la ley energética hecha el año pasado, se puede comprar en el mercado regional. Antes no se podía porque la ley general obligaba a que el ENE no comprara en el mercado regional, sino que comprara con contratos que fueran de 10 años o más. Porque en el MER, en el cual nosotros somos signatarios, solo por un año máximo se pueden hacer contratos. Entonces, así es la situación. Tú tiraste una licitación en el 2017, adjudicaste por 3 años a una empresa, la ley no lo permitía porque tenía que ser por 10, tuvo que venir el Congreso Nacional en el 2021 a extenderle los contratos de forma unilateral, ante lo cual la CRE, el ODS en su momento se pronunciaron en contra de ese tipo de decisiones. Tú has violado la ley, está comprobado, por eso está siendo hoy perseguido, Jesús. ¿Perseguido? Claro que sí, por el tema del FOSODE, todos los días lo hemos investigado. Sí, pues perseguido es... ¿Y qué cosa? Lo de FOSODE lo denuncié yo. Ahora, imagínate. En cuanto al tema que menciona él del tornito, no es el tornito la prioridad que siempre existió desde el gobierno del Poder Ciudadano fue construir Jicatuy y Los Llanitos para el control de inundaciones y generación de electricidad en la zona norte. Luego del golpe de Estado se robaron los planos, se robaron todos los proyectos y ahora vienen privados, como los que tú mencionas, a querer venir a hacer los proyectos en nombre de ellos y son los proyectos que son del ENE, que el ENE debió construir y no vamos a permitir que eso suceda. En el tema de Patuca, Raúl, dice que no es un sabotaje, claro que es un sabotaje. Patuca la construyeron mal, la maldimensionaron. ¿Por qué el gobierno 10 metros de regulación. Desde ahí empieza el sabotaje construyendo mal Patuca para privilegiar generación térmica en Olancho. El pueblo de Olancho fue víctima de una estafa por parte de este gobierno nacionalista. ¿Por qué aseveran ustedes que es sabotaje? Es sabotaje porque gente especializada que opera las grúas levantó lo que es la compuerta y fueron a tirar vigas a lo que es Patuca. Aparte de eso, hicieron lo que es el derrame de aceite en lo que es la parte de Patuca. Todo esto ya está en investigación por parte de los entes competentes y ahí está el sabotaje. ¿Qué fácil eso? Mira, Raúl, en las centrales hidroeléctricas, cuando tú llegas, de entrada tenés militares que la están resguardando, tanto en el Cajón como en Patuca. Tenés empresas de seguridad privada. Cuando llegas al cuarto de máquinas, siempre hay una persona de turno que se encuentra ahí y es quien te da acceso. O sea, no es que tú llegas con una llave y tú abres. Tal vez el gerente de plantel de todo el proyecto Patuca tenga acceso ahí con una llave, pero ahí nadie más. De ahí todo el mundo tiene que estar entrando y saliendo según la persona que lleva el turno. Y obviamente los operadores de la grúa, como lo dijo ahorita el compañero, es gente especializada. O sea, no es cualquiera que pueda agarrar eso. Entonces, si alguien tuvo una mala praxis en su función, es una cosa. Pero ya quieren hablar de que hubo un sabotaje y 72 horas después está generando, entonces te dice que lo que quieren es mandar un mensaje a Olancho de que no es culpa de ellos el problema. Miren, y les repito, no es de buscar culpables. Miren, hay cosas que suceden. Discúlpenme, pero hay cosas que simplemente suceden. Y al no ser omnipotentes no las podemos resolver. El tema del cambio climático está afectando. ¿Qué sí va a pesar? Que no se compraron los derechos firmes del mercado eléctrico regional.
Y eso fue una falta. ¿Por qué? Porque cuando no hay problemas de cambio de clima, Raúl, las líneas están libres. Entonces puedes comprar a la hora que vos querás y estás subastando. Pero cuando ya sabes que viene una crisis por cambio climático, tenés que venirlo y entrar a una licitación de compra de capacidad en noviembre o diciembre del año anterior. Y lastimosamente el ENE no entró. Que faltó información o que no sabíamos qué esto iba a pasar. Pueden haber muchos elementos sobre la mesa y lastimosamente sucedió. Pero por eso no venimos aquí, que vamos a venir a colgar al ministro y lo vamos a agarrar a pedradas. No puede ser así tampoco. O sea, tenemos que ser un poquito conscientes y coherentes en qué es lo que sucede. Miren, lo que está pasando ahorita, estos 3 meses van a ser bien duros. No ha empezado la crisis todavía, Raúl, todavía está lloviendo. ¿No ha empezado la crisis? No. La crisis va a empezar ahorita a final de junio y va a terminar a final de septiembre. Y eso, la gente tiene que ver cómo lo afronta, pero sí también tenemos que ver qué es lo que se va a hacer para el próximo año, que es lo más importante. Ya lo que está encima, ya está. Entonces tienen que ser eficientes a ver cómo se maneja lo que es los apagones que se van a hacer, ¿verdad? De 4 horas, que lo están poniendo programado, y estoy seguro que en algunas situaciones tal vez el clima se ponga un poquito fresco y no es necesario hacer estos recortes de luz. Miren, hay que hablar con la población mucho. Hay que meterle conciencia de que hay situaciones que están fuera de las manos de las personas que están gobernando el día de hoy y que tenemos que ver qué es lo que se va a hacer para el próximo año, que eso es lo más importante. Porque ¿qué va a pasar el próximo año? Van a volver a decir 2 años de dictadura, que el golpe de Estado, que por favor, o sea, ¿verdad? Ya es un discurso rayado. No, siempre se los vamos una cosa a que ahí me dijo, para que no vengan ahora como blancas palomas a querernos decir qué hacer cuando ellos no hicieron nada. Entonces, Carlos Zelaya me dice un día, Jesús me dice, fíjate que te cuento una historia, me dijo, de Latinoamérica. Una vez vino un presidente saliente y le entregó 3 cartas al presidente entrante. Y le dijo, ¿qué hago con estas 3 cartas? Anda abriéndolas a medida que vos las vas necesitando. Historia contada por don Carlos Zelaya. Y la primera carta, cuando la abrió, le decía, echarle la culpa de todo al presidente saliente. Y empezó, culpa del gobierno anterior, culpa del gobierno anterior, culpa del gobierno anterior, culpa del gobierno anterior. Cuando ya nadie le creía, decidió abrir la segunda carta. Y decía, empecé a intervenir toda empresa que puedas, que no puedes resolver. Y empezó a crear interventoras por aquí, por allá, intervino todo el Estado. Y ya cuando ya no tenía más que intervenir, ¿qué dijo? Le abrí tu tercera carta, abrió la tercera carta. Y le decía, empecé a escribir tus 3 cartas. Y te cuento esta historia porque es bien triste, porque lastimosamente el tiempo se nos va y se nos puede ir peleando. ¿Quién te dijo eso, Jesús? Carlos Zelaya. Se nos puede ir el tiempo peleando. ¿El secretario del Congreso? El secretario del Congreso. Se nos puede ir peleando y no va a llevar a ningún lado. No puedo venir aquí a los foros y faltarnos al respeto. No va a llevar a ningún lado. Yo no soy tu enemigo, no soy enemigo del Estado. ¿Ustedes creen que yo quiero que doña Xiomara fracase? Ustedes están equivocados. Si doña Xiomara fracasa, el país se va al hoyo. Y nosotros que producimos, nos lleva Judas. Entonces nosotros queremos que fracase el gobierno. O sea, miren, uno no es político de oficio. Ustedes no querían que llegáramos al gobierno. Montaron fraude electoral en el 2013, fraude electoral en el 2017. Por favor, Jesús. El tema de los fraudes, en contra de esta yo soy una cosa, y que Raúl lo busque si quiere, para que lo ponga acá, para que se te quite la duda. Se pusieron 18.103 actas en una mesa y se les dijo todavía, en proceso electoral, traigan un acta diferente. No querían que hubieran que ustedes tengan, y no tuvieron ningún acta diferente. Entonces, ya de llorar sobre la leche derramada, te lo digo, no le va a ayudar en nada. Han perdido confianza del pueblo, y eso pregúntenle a la gente. Y eso no tiene que pasar un gobierno. Nosotros queremos gobiernos fuertes. Tener un gobierno fuerte, tenés apoyo de todo el mundo. Tenés apoyo de la comunidad, la mesa de las 4 patas, no lo olviden. Fuerzas Armadas, comunidad internacional, empresa privada y, podemos decir, no sé, iglesia. O sea, tenés una mesa de 4 patas, no puedes perder las patas. Y las están perdiendo. Entonces, el estar peleando no los va a llevar a ningún lado. Miren, si las cosas no salieron bien, hay que decir, se necesita mejorar en eso, y esta es la corrección que se hace para garantizar que el próximo año no va a volver a pasar. ¿Y para este año? Y la preocupación, este año no puede ser ya mucho. Lo que tiene que ser ahorita, me decís que las licitaciones de corto plazo no existen, ahí están en la ley. Yo te digo, hay que leer la ley. Y ahí te dice que puede dar adjudicaciones de corto plazo. Bueno, si él fuera gerente del ENE, hasta el otro año le daría solución al pueblo hondureño, y eso nosotros lo no que lo te vamos digo, a permitir. Vaya, fíjate que el tema de la Ensenada, vamos a dar soluciones el tema de la Ensenada, lo que había, que venía del gobierno del presidente Zelaya, eran plantas de generación distribuida, que estaban conectadas directamente a los circuitos, que no eran en alta tensión, por ejemplo. Cuando nosotros llegamos, ¿qué fue lo que se negoció con esta gente de la Ensenada? Que pusieran la energía en alta tensión. Porque si lo pones en alta tensión, puedes cubrir varias subestaciones y estabilizas la energía.
Entonces, que nosotros no hicimos nada. Chol tenía 11 megas y subió a 33. Yaguala, que está entrando ahorita, se le dio todo el apoyo y les puedes preguntar a ellos. O sea, no fuimos nunca un opositor del sector privado. Más bien éramos un instrumento de apoyo para que ellos se desarrollaran. La Ensenada fue parte de una licitación en la cual era energía distribuida, porque era Ceiba Térmica, San Isidro y en Colón estaba la otra planta, que no recuerdo la subestación, y al final teníamos problemas porque Ceiba Térmica está al lado de un hospital, y que ustedes lo tienen que saber. San Isidro, que es una subestación que no tuvo que haber existido construcción alrededor, porque la normativa te dice que no tiene que haber casas alrededor de la subestación, hicieron una colonia gigantesca, y tenés la subestación y tenés un cementerio. Entonces tenías que sacar de ahí también la generación, porque ya te decía que no podías poner una planta ahí. Y Reguleto, que era la otra, el alcalde dijo que no iba a dar el permiso. Entonces, esta gente al buscar encontró un lugar donde pasaba la línea 138 y dijeron, hacemos la subestación. Yo le dije, mira, el problema de la subestación, le digo, que lo que me dicen los técnicos del ENE es que nos va a costar $10 millones. Y no está en la licitación y yo no lo voy a pagar. No puedo pagarla, le digo. O sea, no tengo de dónde. Entonces, si dentro de tus costos vos lo vas a aguantar, ya es cosa tuya. Y ellos decidieron hacerlo. Posteriormente fueron al Congreso y emplearon ese contrato, que no fue de la forma más correcta desde mi punto de vista, porque tenía que haber sido una licitación de largo plazo. Sí, un minuto. El señor ministro asesor en materia de comunicaciones está en comunicación, está con nosotros esta mañana, el ministro Milton Benítez. Doctor Benítez, adelante. Buenos días, Raúl, Jesús y a Cristian Sanabria, al pueblo hondureño sobre todo. Yo creo que Jesús tiene muy claro que el problema, si bien es cierto, técnicamente fue abandonado, no obstante, aquí hay 4 familias que generaron hasta el 27 de enero, antes que asumiera la presidenta Xiomara Castro, el 51% del déficit fiscal desde el ENE, con saqueos. La familia Larache, se le pagaron más de 21 mil millones a la familia Casi, a la familia Nasser y a la familia Chájer. ¿Cuál fue el modelo? Corromper a los funcionarios, a los gerentes, para que hicieran contratos onerosos impagables. El problema de la ENE ha sido algo más profundo de lo que está planteando Jesús Mejía como una defensa pírrica a lo que se está planteando. Y yo, con todo respeto, Jesús, quiero decirte algo, y lo sabés, los 21 contratos que otorgó de manera irregular el señor Emil Jahuí, fuera de la fecha de legislación, donde se le pagaron coimas a Aurora López por haber hecho esa transacción, y lo sabemos, Jesús Mejía. El pueblo hondureño debe saber que antes de asumir la presidenta Xiomara Castro se estaba perdiendo 1 millón de lempiras por hora debido a ese enjambre de corrupción, de lo cual Juan Orlando Hernández Alvarado pudo sostenerse en esa dictadura de los tiburones de 40 metros. Cuando Picho Larache salió recientemente a decir que se sentía mejor el empresariado con Juan Orlando Hernández hoy, imputado por narcotráfico y corrupción, junto al Partido Nacional, como una empresa criminal que no solo utilizó la ENE, sino que también concesionó los ríos con Guillermo Hueso, las cuencas, el patrimonio nacional. Y así, en esa forma escalada, entregaron el espectro radioeléctrico también en el mismo momento donde estaban haciendo exoneraciones. Ese es el tema de profundidad al que se enfrenta el pueblo hondureño y por lo que no quieren dejar gobernar los tiburones de 40 metros a la presidenta Xiomara Castro, que en la primera medida, Jesús, y tú lo sabes que lo dijiste en el 2018, olvídense del ENE porque el único rescate es la decisión. Y ahí se vinculó de manera tramposa el señor Dante Mossi también, queriendo prestar 800 millones. Raúl, pueblo hondureño, nosotros aquí hemos endeudado al país para pagarle a estas familias. El 90% de la energía que se genera la consume el 10% de las familias ricas de este país.
El 90%, la pobrería, solo consumimos el 10%, y eso no se requiere ser un científico. Se le pagaron 63 mil millones a la familia Larach, Cafi y Nasser, sí o no, Jesús Mejía, durante la dictadura del Partido Nacional y Juan Orlando Hernández. Bueno, voy a sacar el tema del espectro radioeléctrico porque creo que no viene al caso. Miren, hay un plan de distribución. El plan de distribución establece cuánta energía se necesita. Milton, si el 90% de la energía la consumen 10 empresas, entonces ¿por qué tenemos pérdidas del 35%? O sea, esas empresas son monitoreadas por sistemas que se instalaron por IH, que son en línea. Entonces tú estás viendo ahí y no pueden ya hacer el diablito y pasearlo, pues, porque son sistemas más modernos. Entonces no deberías tener tantas pérdidas. O sea que no es tan real el número que estás dando. Que si quieres mencionar, si quieres decir con este discurso retro de dictadura, o sea, ganaron una elección, por favor. O sea, en una dictadura no hay elecciones. O sea, hay cosas que ya no cuadran el día de hoy y creo que tienen que cambiar el discurso a un discurso más progresista. O sea, hay que ver cómo sacamos el país adelante. O sea, le están confrontando y generar odio no nos va a ayudar en nada. Créeme, Milton, que eso no le ayuda a la presidenta. Nosotros estamos aquí para apoyar al gobierno, no apoyar a una persona en particular. Si nosotros participamos en un proceso electoral y aceptamos que fuimos derrotados, o sea, estamos legitimizando ese proceso electoral. Y al legitimizarlo, vamos a ser parte de apoyar al gobierno para que salga adelante. O sea, no podemos estarnos tirando el ancla cada vez que gane el partido contrario. Eso lo dije el gobierno anterior. El barco nunca va a avanzar si el ancla está tirada. Tienen que parar con eso. Y tenemos que empezar a ver hacia adelante. Miren, yo soy corredor de motoenduro, Raúl, y cuando tú estás aprendiendo a andar, lo primero que te dicen es, levante la vista y mire adelante hacia donde usted va. No mire hacia donde no quiere ir, porque si no se va a ir con la moto al hoyo. Entonces uno levanta la vista y mira hacia donde uno quiere ir. Y eso le digo a este gobierno el día de hoy, levanten la vista y miren hacia dónde quieren ir. No estén viendo hacia el pasado, porque nadie puede manejar un carro viendo hacia atrás. O sea, cambien eso. Miren, si hubieron cosas malas, déjenlas ahí. O sea, el tiempo nos pone a todo en nuestro lugar, Raúl. Y eso tiene que cambiar ya. Ministro. Solo un segundo. Solo un segundo. 63 mil millones se le pagaron, sí o no. Esa es parte del pasado, pero se vuelve presente nuestro porque hay que pagarlo. Es decir, si nosotros estuviéramos hablando de procesos electorales, de campañas electorales, estamos hablando de la dictadura real de este país, de esos monopolios. Y sería injusto que los defendiéramos sin contarle al pueblo hondureño que esas tres familias se les debe 63 mil millones y que se les pagó en 3 años de administración de los últimos de Juan Orlando Hernández Alvarado 21 mil millones a Picho Larach, que tenía como enlace el CEFIN para ir a traer los cheques a Gabriel Larach. Hablemosle al pueblo con la verdad. Yo sé que hay mucha gente que no puede hablar así porque tiene techo de vidrio, pero ¿qué fue lo último que hizo el señor Guillermo Hueso? Y yo te pregunto, porque no me contestaste, Jesús, yo quiero tener un intercambio alturado, porque lo has exigido, y creo que Sanabria lo está dando, pero en las maniobras, cuando se dice, ya no miremos al pasado, pero si ese pasado es el que tiene condenado a 8 de cada 10 hondureños a la pobreza, a la miseria, al dolor, a la migración. No vamos a ver al pasado cuando la banca consolidó una privatización en todas las empresas estatales. ¿Cómo no vamos a revisar el pasado? Si esos contratos como los que tienen los Cháger con el 911, con 1.300 millones, y que era una estafa total. Es decir, aquí hay contratos, y tú mismo lo dijiste en alguna ocasión que denunciaste, Jesús, que aquí hay contratos que se cobran y no han generado energía, y se entregaron bajo la bandera del clientelismo político. Y eso es un pasado que está condenado el pueblo hondureño a tener que volver a vivirlo si no transforma esta realidad. Ahora, yo quiero decirte, es imposible que digas que Hidrovolcán es la solución con los Larach, y Picho sabe que hemos tenido una relación, pero que haya sido tan vulgar de decir que el conflicto lo ha generado este gobierno de manera perversa en pocos meses. Por favor, hombre. O sea, no manipulemos al pueblo.
Aquí se le tiene que dar, Jesús, vos lo sabés, ¿cuánto se recauda de impuestos? ¿Cuánto recauda? ¿Cuánto produce el país? 148.000 millones. Y de eso hay que pagarle 65.000 millones, pero de tajo a la banca. ¿Y quiénes son los que tienen los negocios de energía en ENE? La banca. Y la primer medida de solución que tomó la presidenta fue quitar el ODS y entregárselo al pueblo. De eso hay que hablarle al pueblo. No de que hoy, que premeditadamente, donde están las investigaciones exhaustivas, y venía a manipular en el Patuca, derramaron con premeditación, alevosía y ventaja aceite. Fueron a meter aspas, y para eso se necesita una maquinaria que solo la tienen los grupos de poder. Ya se están ahora martirizando diciendo que los andan persiguiendo. La misma muchacha que dicen que vos agarraste coima por lo de EH, eso lo estoy referenciando porque ahí dicen que salió del país porque hay personas que la quieren matar. Entonces, este país que se encontró fue una jungla, sin institucionalidad. Un tipo que manejó, y yo quiero decirte esto con todo respeto, Jesús, y tú lo sabes, si se hubiese generado la recuperación en las pérdidas de DH y no se hubiera permitido el robo, y eso no lo pueden negar. O yo quiero que me digas, como a un niño de 5 años y al pueblo, en un año se puede destruir de manera tan perversa a un pueblo. Sí. No, claro que sí. Eso es lo que pasa. Es grave. Vos tenés sociedad con los chajeros. Grave. Vos tenés sociedad con los chajeros y tenés que salvar esos contratos que diste. Nosotros te hemos demostrado, solo entrar a la página, y te hemos demostrado que has estado en actos de corrupción tremendos. Las subestaciones las alquilaste cuando las pudiste haber comprado. Yo tengo las pruebas. Milton, ¿cuándo arrancaron las subestaciones, Milton? Preguntarle a Diosio Moncada que te hizo la advertencia por escrito. Milton, te pregunto, ¿cuándo arrancaron las subestaciones? Las subestaciones, mira, las subestaciones que yo presenté dentro del plan del ENE en el 2016, ¿cuándo arrancaron? Y ahí me gustaría que le dijeras a Sanabria las subestaciones. ¿Cuándo arrancaron, Sanabria? ¿Las cuando las podían comprar nuevas, sí o no? La ENE tenía que comprar nuevas esas subestaciones. Sí, no, pero ¿cuándo móviles. arrancaron? Te pregunto. Y aquí hicieron un arrendamiento que le ha ¿Cuándo costado arrancaron? 3, Te 4 pregunté, veces Sanabria. más caro que haberlas comprado nuevas al Estado de ¿Cuánto Honduras. arrancaron las subestaciones nuevas? Dilo Estoy tú. esperando la respuesta. Dilo tú. Y con esto termino, Miren, Raúl. Tú que eso es fuiste la parte, parte de ese y acto miren, de corrupción. fíjate qué bueno que tocaron ese tema, porque, Solo antes, iba a finalizar. sí, disculpa, ministro. Milton. Voy a terminar porque el protagonista ahí es Sanabria y esperamos que lo deje hablar, porque Jesús Mejía es igual que Fernando Anduray, que hablan por uno, le preguntan, contesta por uno y después dicen que no estaba equivocado. No, hombre, Jesús, aquí todos nos conocemos. Ustedes heredaron Cuando a Duray, un vos. pueblo una desgracia que hoy, ese pasado que heredaron, se le tiene que pagar a estas familias para enriquecerlo y que compren yates y islas en Miami, y que nuestro pueblo tenga que morirse de hambre. Y si no, te pongo un ejemplo: quebraste Hondutel y quebraste el ENE. Quebró un tutel. Y hombre, Hombre, yo le dejé ganando 140 millones cuando salí. Le agarré perdiendo 750 y le dejé ganando 140. Jesús Mejía, ¿Vos sabés, Milton, cómo llegué yo al ENE? Jesús Mejía era igual que ¿Sabés cómo llegué al ENE? donde había ¿Sabés quién me propuso a mí el ENE? estatal, había que mandar a Jesús Mejía. Ahí me propuso el Fondo Monetario Internacional el ENE. No fue ni que el gobierno de la República. Que no tiene Para que lo moral sepas. para andar hablando. Heredaron. Y fue por todo lo que pasó en Por Hondutel. cierto, Y esa cosa va a ser, yo lo llamar el milagro de Hondutel tenés porque fue la una- mejor parte que he tenés una vivido. tarea. Dejaron perdiendo $1 millón de pesos por hora, ¿sí o no? Tengo las pruebas. Así le agarré yo perdiendo un millón de pesos por hora. No, ¿y quién te la había heredado? ¿El Milhawi? Cada quien es responsable de su administración, Milton, y yo te puedo hablar de lo que me corresponde a mí nada más. Ah, bueno, pero el Milhawi entregó 23 contratos PPA, ¿sí o no? Se entregaron un montón, de los cuales muchos no funcionan, y busqué 1000 formas de cancelarlos, Milton, te soy franco, y no tiene una cláusula de extinción los contratos y una barbaridad lo que hicieron en el Congreso Nacional. ¿Tú crees que sería justo que este pueblo le siga pagando 21.000 millones a Picho Larraz, a Gabriel Larraz? Hablemos con nombre y apellido. La dictadura de este país son esas familias. Aquí solo hemos sacado la cabeza, está esperando un juicio y que ahí se van a ir un montón de chichimples.
Yo te agradezco, Raúl. No puedo quitarle el protagonismo. Tenés a un técnico de primerísimo nivel como es Sanabria, un tipo honesto, un joven que viene con ganas de vincularse, viene de un barrio. Al igual que los gerentes, que lo que sí no pueden decir, y le quiero mandar un mensaje a la señora Gabriela Castellano que se anda martirizando. Yo quiero decirles una cosa. El pueblo hondureño, por mucho que lo manipulen, solo le hago una pregunta. ¿Por qué no hablan que este gobierno tiene un acto de corrupción? Saquen un acto de corrupción y renunciamos. Ahora, el problema es que aquí los escándalos de esta familia se los tapan porque son de apellido rimbombante. Yo no me gustaría que siguieras promoviendo a Picho Larach con Hidrovolcán y con esa gente, porque son de las 3 familias más perversas que le han hecho daño a este país. Gracias, Raúl. ¿Cuántas subestaciones hay, ingeniero, en Honduras y en qué condiciones se encuentran? En Honduras hay pues un poquito más de 80 subestaciones a nivel nacional, entre subestaciones de switcheo y subestaciones que transforman la energía de transmisión a distribución. Todas las subestaciones, la mayoría, pues se encuentran en un estado en que están sobrecargadas, sobre todo en la zona norte, en el Danlí, en el litoral atlántico. ¿Por qué sobrecargadas? Porque estas subestaciones tienen transformadores, los cuales llegaron al máximo de su capacidad para abastecer la demanda que ha crecido durante estos 20 años. Entonces se necesita repotenciar todas estas subestaciones, ponerles otro transformador o un transformador de mayor capacidad para abastecer toda la demanda creciente que se ha venido acumulando. Para actualizar estas subestaciones y el sistema de transmisión y distribución en su totalidad, ¿cuánto hay que invertir? Hay que invertir poco más de $700 millones para lo que es la repotenciación de todas estas subestaciones y construir nuevos circuitos. Dicen 1.400 millones. Es el número. Hablo de la repotenciación solamente, más lo nuevo que hay que construir se incrementa. O sea, tienes que meterle 1.400 millones de dólares. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Tienes dinero Honduras? No lo tiene. Ese es el problema. Mira, si tú firmas con el Fondo Monetario, Raúl, el Fondo Monetario te va a dar una luz verde para endeudarte en 125, 150 millones por año. Y está dando 1.400 millones. Entonces tú quieres, yo le escuché mucho en el gobierno de nosotros y yo les decía, ¿y cómo lo piensan hacer? Porque decían, miren, Singapur pudo, demos el salto que dio Singapur. Bueno, ¿quién no soñaría con eso? Pero nosotros tenemos el poder adquisitivo para ello. Como gobierno, lo está diciendo Cristian ahorita, ¿cuánto recolecta en impuestos el SAR? 175 mil millones, más o menos. Entonces, pasarlo eso a dólares, o sea, no son ni 10 mil millones de dólares. O sea, lastimosamente, no somos un país que sea tan rico como para poder hacerle frente solo como gobierno a las inversiones. Yo escuchaba ahorita a Milton tirarle duro a la familia Larach. Y digo, no está bien, o sea, yo no voy a ser parte de un ataque a una familia que ha confiado en este país. Y se lo digo, yo tuve muchas diferencias con la familia Larach cuando fui gerente del ENE, pero eran temas de comunicación en los cuales tenemos que llegar a entendernos en qué es lo bueno para el país. Y cuando yo les digo el tema del tornillito, les cuento que fue un suceso que se dio, no es que era la salvación del país, pero lastimosamente por ese suceso quedó un hoyo dentro de la planificación del ENE, y cuando yo salgo, montaron una interventora que lo que fue a hacer ahí es hacer nada, a cobrar sueldo fueron, a despedir gente y poner un bufete de uno de ellos mismos para estarle cobrando billetes a la gente, porque eran unos sinvergüenzas de primera, y a jodidos nadie les dice nada. Y este país así funciona, Cristian. Al sinvergüenza no lo tocan y el que trabaje de las cosas le andan buscando hasta por debajo de las costillas. Es la realidad de Honduras. Pero así es el país que hemos creado. Por eso les digo yo, el tema de estar confrontando no nos va a llevar a ningún lado. Miren, enfoquémonos. Está bien, si alguien hizo algo malo, Cristian, hay que documentarlo, hay que presentarlo a las autoridades y que las autoridades investiguen. Miren, a mí me han enseñado muchas cosas y yo tengo que ir al Ministerio Público. Yo he presentado, escrito con mis abogados y me he sentado con algunos fiscales que han dado la oportunidad y hemos empezado a ver toda la información y entregar documentación de respaldo para que ellos miren que todo estaba sustentado y enseñarles cómo se sacan los números. Vaya, hablan de pagarles a las familias que generan energía térmica. Miren, olvídense de las familias, estas son empresas y hablemos de empresas porque el fisco las tiene bien calculadas. Y tienen que saber que si ustedes le meten un impuesto al generador de energía, el impuesto va a ir en la tarifa, porque así lo dice la ley. Es un tema de que el sistema sí funciona. Entonces, si nosotros miramos los valores de esos, hay dos costos, un costo fijo y un costo variable. El costo fijo es lo que se paga por tener la capacidad de potencia de una máquina
para funcionamiento en cualquier momento. Y el costo variable es el combustible que se utiliza para que la máquina funcione. Entonces, ¿qué es lo caro? Es el costo variable. El costo fijo cuesta menos de 2 centavos de dólar por kilowatt. ¿Cuánto pagamos el día de hoy por kilowatt? Pagamos que 23 centavos de dólar más o menos por kilowatt. Entonces, tenemos que saber cómo es la matriz de costos y cómo es la afectación. Entonces, ahí vamos a dar cuenta en realidad para dónde se va el dinero, que era una cosa que era importante, el tema de la separación de las empresas. Y les voy a explicar por qué. Financieramente hacía bancable a la empresa de transmisión y a la empresa de generación del ENE. Miren, lo que es El Cajón es de las 3 represas mejor manejadas de Latinoamérica. No lo digo yo, lo dice el BID. Patuca va a ir por el mismo camino que el impasse que pasó ahorita, que fue un problema operativo. Espero, porque en realidad no tengo los elementos, pero sí es curioso que 72 horas después ya estaban generando, entonces no hubo daño alguno, gracias a Dios. Sea igual de manejada como se maneja El Cajón. Cañaveral Río Lindo, hay que repotenciarla, porque se habló con la gente de Japón, creo que era Toshiba, que hoy iban a hacer toda la repotenciación, y el mismo sector privado se opuso que se hiciera en un tema de país a país con el gobierno de Japón, porque querían licitación y hacer cambio total de las turbinas, que también es válido. Tenemos también el tema de, todas las hidros que tenemos nosotros como gobierno, hay que cuidarlas, porque el costo de esas hidros, Raúl, el día de hoy es súper bajo. La inversión de Llaneros y Catuyo, para que la gente lo comprenda, Llaneros y Catuyo no es una planta que es sostenible solo por la generación de energía, pero lastimosamente nadie ha sido capaz de poder monetizar el costo de una inundación en San Pedro Sula, en el Valle de Sula. Cuando se da una inundación hay pérdidas multimillonarias, que si no han tenido esas pérdidas, eso ya se hubiera pagado. Entonces, hay un sustento financiero atrás de todo esto, y el gobierno, los gobiernos, y no me refiero a este, me refiero a todos los que hemos tenido, han tenido muy financistas no muy buenos, Raúl. No hay gente que puede poner en blanco y negro cuáles son los costos de las cosas y que pueda decir qué es viable y qué no es viable. Y miren, dejen de pelearse con el sector privado. El sector privado es su aliado número 1. Y es de estar peleando con familias que no son las familias, son empresas las que están siendo altamente reguladas. El ministro Tejada afirmó en una cadena nacional de radio y televisión que las térmicas aseguran que las altas temperaturas reducen y afectan la generación de energía y por ello no satisfacen la demanda. ¿Qué tan cierto es que el calor está perjudicando a estas empresas? En parte es cierto, el calor hace que algunos motores fallen, pero Raúl, para eso en los contratos, las empresas térmicas, Jesús lo sabe, se les contrata también una capacidad de respaldo. 10%. Cuando falla un motor, ellos tienen que tener el respaldo para meter el otro motor. No hay excusas para que plantas con contratos onerosos tengan indisponibilidades térmicas porque tienen que garantizar los respaldos para sustituir las unidades que se averían. Eso es una. 2, hay que revisar y auditar la calidad del búnker con que están funcionando esos motores, porque con ese búnker se cobra un costo variable elevado, pero si ese búnker es de mala calidad y está destruyendo los motores, va a haber mayor indisponibilidad térmica. Punto número 3, es real de que entre 60 megavatios en promedio están indisponibles de plantas térmicas, hay días que llega hasta 120, 150, y estas indisponibilidades se traducen en desconectar la misma cantidad de megavatios a toda la población. Por cada mega son 1.200 familias que se desconectan y esta es una realidad que estamos enfrentando y es una lucha que está afrontando este gobierno ante estas desconexiones inauditas que no tienen razón de ser y que se interpretan como un boicot por parte de las plantas térmicas hacia lo que es el estado de Honduras. Mira, Raúl, cuando se da la licitación, ellos presentan lo que es un rendimiento por mega y por barril de crudo. Eso ya está establecido en el contrato, Cristian. Y si alguna planta se da por debajo de ese rendimiento, se le puede intervenir y se le puede ir a auditar. O sea, eso es justo lo que anunció el ministro. No es un tema de sabotaje aquí o el tipo de búnker. Ya sabe qué tipo de búnker que se trae de Honduras y está establecido ya la norma. Hay que hacerle las pruebas de calidad para ver si es cierto. Claro, por eso está la CAP. O sea, por eso está el Ministerio de Energía, que lo maneja el gerente del ENE. Correcto. Que él puede mandar a los equipos de la Comisión de Administración de Petróleo y poder ver si en realidad lo que está diciendo es lo correcto. Pero nuevamente, si te entregan 1 mega y después te reportan de que gastaron medio barril más, no, o sea, es mentira, no es así la cosa. Entonces son cositas que también tenemos que saber que no son así nomás, Cristian. Muy importante, Raúl, pero muy importante. Estos 3 meses que vienen son difíciles. Se están peleando con el sector privado y el sector privado es el que tiene plantas de respaldo.
Yo me recuerdo cuando fue a visitar Gildan, por ejemplo. Creo que tenían 20 megas de diésel de respaldo. Entonces, ¿qué se puede hacer con Gildan en ese momento? Tal vez visitarlos y decirles, señores, podrían levantar sus 20 megas para liberar un poquito la red y les voy a reducir en ese monto el cargo de potencia. Porque la potencia, Raúl, en el sector privado, en el alto consumidor, el punto más alto de tu consumo en el año se vuelve tu cargo por potencia. Pero si tú no le puedes cubrir eso al sector privado, tenés que reducírselo. Y se vuelve un incentivo para que el privado diga, ok, vale la pena, voy a producir por mi propia energía. Entonces, son decisiones que el gobierno va a tener que tomar porque fiscalmente hablando, ¿verdad? Porque le va a afectar en la bolsa del NE, pero le va a garantizar la calidad del servicio. Y entonces ya son decisiones políticas que van a ayudar para que la población no sufra tanto, y más el sector de la zona norte, ¿verdad? Jesús, para ti, ese enfrentamiento gobierno-empresa privada, ¿qué ha causado y qué va a causar? ¿O va a haber arreglo? Mira, Raúl, me van a disculpar la gente del gobierno, pero tienen que entender que solos no lo van a lograr. Entonces necesitan de la población, y la población no es el voto popular. En este caso, la población activa para este tema es el sector privado. Entonces tienen que trabajar de la mano con el sector privado. Si siguen confrontándolo, Raúl, nos va a poner en una situación en la cual ellos van a frenar, no van a hacer más inversiones, y si hacen más inversiones, el país no va a avanzar, la pobreza va a quedar igual y tal como está. Porque recuerda que cuando tú inviertes generas empleo. Vaya, si tú construyes carreteras, tenés gente que contratás. Si construyes edificios, tenés gente que contratás. Entonces generas pues, una sinergia económica que garantiza que hay un flujo de caja en lo que es la población. El día de hoy todo está parado. Mira, yo me recuerdo una reunión en San Pedro Sula con la gente de Altia, ¿verdad? Que era el call center, que decían, por favor, hazme una subestación aquí enfrente. Y me puse a mencionar cuánta gente se contrataba en esos call centers. Y dije yo, pucha, en realidad, si nosotros no podemos levantar la energía para esta gente aquí en Cortés, estos empleos se van a perder. Y es más caro un desempleado para un gobierno que darle un incentivo a veces a un inversionista. Obviamente tiene que ser algo medido, no puede ser desmedido, ¿verdad? Si no hay un impacto, o sea, literalmente directo, el incentivo se tiene que quitar, ¿verdad? O no se le puede dar. Pero sí tenemos que empezar a trabajar de la mano sector privado con el gobierno, no hay que seguir confrontando. Como les digo, lo que está sucediendo ahorita son condiciones que nadie las quisiera. El calor es increíble en la zona norte, pero increíble, te lo digo, estuve la semana pasada ahí y o sea, corres de la oficina al carro para meter al aire acondicionado. Entonces, tratemos de llevar la fiesta en paz, hagan las inversiones correctas. Si tienen que comprar energía distribuida, cómprenla. Ustedes dan con una planta diesel, se le instala en 3-4 meses. Se monta rápido. Ingeniero, por lo menos eso va a garantizar que el país no estará a oscuras. ¿Qué le dice usted a los empresarios privados, a los generadores? ¿En qué tienen que ceder ellos? En primero, bueno, menciona Jesús de que hay una confrontación del gobierno para con la empresa privada. Eso, Jesús, entiendo tu punto de vista, pero para nosotros no es así. No es así porque durante 2 meses desde que empezó esta problemática, día y noche, en los medios de comunicación, que los mismos dueños de los generadores también manejan, han estado día y noche culpando a este gobierno por una crisis que tú sabes que es una crisis heredada. Entonces, esa confrontación sostenida durante 2 meses, desprestigiando al gobierno legítimamente electo, tenía que tener una respuesta y se dio en cadena nacional. Pero la respuesta no solamente es para ellos. A ellos solo se les exige que cumplan con sus plantas térmicas, con el suministro para la población. Sector privado, este viernes que pasó teníamos, bueno, una mesa de trabajo, no sé por qué motivo no se presentaron, la puerta sigue abierta, pero lo que tenemos que decir nosotros a la población es que lo que urge es dar el mensaje de cómo vamos a solucionar esta crisis, no para el otro año, se tiene que solucionar este año, darle paz a la gente este año, no esperar tanto tiempo. Y respecto al otro tema que mencionaba Jesús, acerca de que somos un país pobre, no somos un país pobre, somos un país rico en recursos, el problema es que están mal distribuidos. Con la modificación presupuestaria que se hizo en el Congreso, que llevó la ministra de Finanzas, se redistribuyeron los recursos para que el ENE incrementara su presupuesto. Gracias a ellos, esos transformadores, esa repotenciación en distribución que miran aquí como en el cielo, nosotros ya lanzamos los procesos de licitación, tenemos el dinero y estamos haciendo las inversiones para repotenciar todas las subestaciones. Ya se lanzaron los procesos con licitación pública internacional. Esas cosas, cuando hay voluntad política, cuando hay ganas de hacer las cosas, se hacen y se hacen rápido. Y es lo que vamos a demostrar también actuando este año y no esperar hasta el otro año y dejar a la gente durante lo que resta del año a oscuras. Nosotros vamos a actuar y vamos a hacer las cosas diligentemente. Mira, no quiero sonar como a malagüero, pero comprendan algo.
el dinero no es ilimitado, el dinero es limitado. Entonces, ¿qué va a suceder? Vaya, nosotros vimos que la ministra, porque uno mete en la página de finanzas y mira cuánto tiene en la caja, y mira que tiene 25.000 millones, lo que maneja como un colchón. Nosotros siempre preguntamos por qué tiene un colchón tan grande, porque ningún gobierno lo ha manejado, más bien es un mal negocio para el gobierno tener dinero en el banco, pues lo que tiene que estar es generar una actividad económica. Entonces, si agarran todo el dinero y lo meten en el tema de energía, las carreteras se van a deshacer. Porque es infraestructura, o sea, el dinero va a ir a algún lado y tienes que aprender cómo manejarlo. Entonces, les repito nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Entonces le vamos a meter peaje a todas las carreteras principales. Que yo le soy franco, mira, yo viajo todas las semanas a Intibucá, porque tengo que ir allá a la finca a trabajar, y yo estoy muy agradecido con la CA5. Te lo digo de corazón. Y créeme que nuestro pueblo, si nos metieran un peaje en Jesús de Toro y otro después de Yamaranguila, con gusto te lo pagamos. Que nos metieran una carretera de 4 carriles. Pues tú agarras la carretera de Cihuatepeque a Jesús de Toro, de Jesús de Toro a La Esperanza, y después del kilómetro 42, subiendo La Esperanza, esa carretera está deshecha. Y cuando agarras después de Yamaranguila hacia San Juan, hay que persinarse y pedirle a Dios no matarse. Entonces, son cosas que el gobierno tiene que ver cómo se balancea para que las cosas funcionen. Miren, esto es algo que es increíblemente difícil de manejar. Yo escuchaba a Yanni Rosenthal en una entrevista hacer comentarios que no vienen al caso porque no tienen la información. Alguien le dijo... ¿Qué dijo Yanni que comentó que no viene al caso? No, o sea, Yanni lo que dijo no tiene información, ¿no? Le falta información porque vino un periodista y le dijo, dice Jesús Mejía, aceptó Jesús Mejía que era un problema que ellos lo habían generado. Y yo lo que hablé fue el tema de las subestaciones, porque nos hizo en tiempo. O sea, miren, nosotros en la ENE, y se lo digo a nosotros porque en nuestro momento estuvimos ahí, hacemos un plan y el plan está ahí y todo está arreglado y todo está bonito en blanco y negro. Por el momento de ejecutar no hay recursos financieros para hacerlo. Entonces se atrasan las cosas. ¿Qué pasa? Los gobiernos tienen que decidir con su dinero qué van a hacer. Si lo van a meter en educación, si lo van a meter en salud, si lo van a meter en infraestructura productiva, que ahí incluye el ENE, si lo van a meter en el agro para generar empleo. O sea, ¿dónde lo va a meter el dinero? El dinero no va a alcanzar. Y es donde se necesita que el sector privado empiece a invertir. Hacer ese joint venture con el sector privado para poder salir adelante. Y no va a ser fácil, porque hay que ceder en algunas cosas. O sea, nadie va a invertir en un lugar que, miren, cuando salió la cadena nacional, Raúl, del ministro con la persona de la CRE, que creo que el que tenía que liderar era el de la CRE, porque la ley establece que es el de la CRE el que puede hacer la intervención, no el gerente del ENE. Entonces mandó un mensaje erróneo al sector privado, y eso, por más que diga Cristian, de que no están confrontándolos, yo estoy afuera, Cristian, y eso es lo que yo miro. O sea, yo soy un ciudadano común y corriente, soy un mortal que todos los días ando en la calle y que si no hay seguridad me matan, que si no hay buenas carreteras me voy a accidentar. O sea, te lo estoy diciendo como una persona común y corriente. Entonces, y es lo que yo estoy viendo como ciudadano. Yo hablo con la gente y escucho a la gente, y la gente le dice a uno, mire, van por mal camino. Yo les decía hace un par de meses, tengan paciencia, acá va a empezar el gobierno. O sea, no seamos injustos. Una cosa que es bien fregado porque cuando uno está en política, Raúl, tú sabes que uno viene y lo voy a despedazar. Pero también tenemos que entender que hay cosas que no se están haciendo, Cristian. Y eso es porque se necesita un gerente en el ENE. ¿Cómo cuáles no se están haciendo eso? Bueno, la contratación de la capacidad firme en la red de transmisión. Se tuvo que haber hecho, Cristian. O sea, miren, mil disculpas que se han hecho con ese tema, pues se tuvo que haber hecho. Eso se está haciendo. Y no se hizo porque cuando no hay crisis, hay capacidad. Entonces, nadie vio venir la crisis. O sea, no hubo prevención. Es que nadie la vio venir. O sea, por esto nadie la vio venir porque no tomaron la prevención que tú mencionas ahorita. O sea, yo aquí no le echo la culpa a nadie. Sino estoy diciendo que no se hizo, que si hubiera un gerente a tiempo completo, lo más seguro que sí lo hubiera visto venir. Yo la miraba venir. Mira, Cristian, ahí mencionaron el tema de las subestaciones. Yo presenté el plan 2016. Me dijo Marlon Taura en una reunión, ahí en Finanzas, no te preocupes, yo te consigo con el BID 260 millones para que puedas hacer las subestaciones nuevas. ¿Cuándo? Ya, mandame el plan. Lo mandamos de inmediato. 2016 pasó, llegamos 2017 y yo preguntando en el BID y me decía el BID, todavía no hay proceso. Entonces, ¿qué dije yo? Igual que ustedes, yo no voy a permitir que vengan apagones. Tengo que resolver. La licitación de subestaciones móviles, dije yo, va a ser por un año, por mientras sale la plata y se hace la subestación. La plata salió en 2019. Y desgraciadamente nos cae la pandemia de 2020. Y empiezan a ejecutar en el 2021. Dios mío. O sea, te estoy hablando de corazón, que son cosas que pasan, que no están en las manos de uno. Y yo ahí dije erróneamente en un programa, es que no les importó, no es que no les importó, es que no era la prioridad número uno. Porque siempre la prioridad número uno de un país va a ser salud, educación y seguridad, por supuesto.
Entonces, tenemos que aprender a enfocarnos en lo que es posible. Y miren... Solo algo. Eddie, te mandé algo ahí porque dijo de Yanni, el ingeniero. Ponelo, por favor. Sí, bueno, entonces lo que los nacionalistas son los que han causado esta crisis energética porque durante 12 años no tomaron decisiones. Además, una de las pocas decisiones que tomaron fue contratar a la EEH, que para mí, en mi opinión personal, es un terrible error que tuvieron. Uno de los peores errores en la ENE fue contratar esa empresa. Vi que esa empresa agarró las pérdidas en 34% y prometió que les iba a bajar a 15%, ajá, y hoy están en 39%. Yo no soy admirador de EH. Miren, ustedes van a ver las actas del comité técnico de fideicomiso. Yo sí me daba riatas feo con Omaje. Y lo hacía porque me dolía. O sea, yo quería ver, o sea, lo tenés en números, tiene que ser posible hacerlo en campo. ¿Cuántas cuadrillas tenés ahorita, Cristian, para reducción de pérdidas? Una pregunta, ¿y por qué el gobierno anterior no invertía lo que había expuesto en el contrato con EH? ¿Por qué no les cumplió? Bueno, es que sigamos caminando con ellos hasta el 2019, Raúl. Lastimosamente, mira... Ojo, y corregime. Si se va a EH y no está preparado el gobierno, va a ser otro gran problema. Mira, ya tiene 1 año y medio para prepararse para recibirlo, porque eso sí se sabe que en agosto se acaba. Si le dan continuidad, o sea, pues ojalá que puedan hacer la sinergia correcta para poder bajar las pérdidas, que es lo que más importa. Si se llama EH, se llama Juan Pérez, se llama Luis Figueroa, no importa cómo se llame, pero la empresa de distribución tiene que ser efectiva. Y le preguntaba a Cristian hace un momento, ¿cuántas cuadrillas tienen para reducción de pérdida? Porque según el plan, eran 700 cuadrillas las que tú tenías y solo hay 130 funcionando. Entonces, 412 no es fácil. O sea, no es fácil y tú lo estás viviendo ahorita y por eso no van a ir a tirarte piedras y a decirte que el comunismo, que no, hombre, sea papá, no funciona así. Las cosas se resuelven trabajando, enfocándonos y trabajando. Entonces tiene que tener el gobierno que la solución del tema energético no es peleando entre nosotros. Si alguien hace algo malo, ahí está la ley general, se le aplica la ley. Necesitamos apoyo, se llaman los sectores interesados y lo hablamos y lo resolvemos. ¿Qué es lo más delicado ahorita, Raúl? 10 meses sin pagarle la generación, que no es nada nuevo, nosotros lo pasamos igual. Es que la gente no tiene energía, nosotros lo pasamos igual, Cristian. O sea, en el gobierno nosotros... Estoy de acuerdo, lo más delicado es que la gente no tiene energía por culpa de la crisis. Eso es lo más delicado, ¿no? Voy a hacer una pausa y después me dice qué va a hacer el gobierno para parar la crisis energética. Repito, el viernes tuve un programa aquí que el otro verano va a ser más seco y la sequía va a ser peor. Por aquí vi una foto del cajón, que el embalse está a un nivel bastante bajo. 268 creo que está. Sí, ¿por cuánto tiempo más puede generar energía el cajón y a qué capacidad de no llegar las lluvias? ¿Y cómo van a contrarrestar los del gobierno anterior, los de este gobierno, que haya luz? ¿Cuántas horas va la luz en la costa? Hasta 4 horas. ¿Y en el Atlántico? 4 horas. Bien, ingeniero, ¿qué está haciendo el gobierno de inmediato para solucionar la crisis? También visualizando que sea más fuerte la sequía, ¿qué van a hacer para el próximo año? ¿Cuáles son las soluciones inmediatas para que no se vaya la luz en Honduras? Raúl, no sé si se puede proyectar la imagen. Sí, dígame cuál. La imagen donde sale el mapa con las líneas de transmisión. ¿El mapa con las líneas de transmisión, Eddie? Ese, es correcto. Si ustedes se fijan, tenemos problemas donde están las X marcadas, que son líneas de transmisión que están sueltas en su extremo final. Esas líneas provocan bajo voltaje y provocan que se tenga que desconectar carga para poder aliviar la situación de voltaje y que no se vaya en apagón toda la zona del litoral, zona de Olancho y zona del Paraíso. La solución aquí que el gobierno va a implementar con carácter de emergencia, porque esta es una emergencia, sin esperar hasta el otro año, es que se tiene que poner generación en lo que es la subestación de La Ceiba, en la subestación de Juticalpa y en la subestación del Paraíso, para solventar el problema del litoral, de Olancho y lo que es la zona de El Paraíso. Esta generación tiene que ser generación térmica, son 80 megavatios en el litoral, en La Ceiba, son 30 megavatios en Olancho y son 20 megavatios en El Paraíso, que nos ayudan a solventar todo lo que es la problemática en estas líneas, porque la generación térmica aporta reactivo, levanta el voltaje y suministra la demanda. En la zona de Cortés, en la subestación de Naco, en esa zona vamos a poner lo que son
60 megavatios en Naco para aliviar lo que es la zona de San Pedro Sula y noroccidente. Y también vamos a concluir la línea de transmisión que va desde San Buenaventura, que está cerca del Cajón. No sé si pueden poner la otra imagen. La siguiente, por favor, Eddie. Esa línea, desde el Cajón hasta lo que es Cortés. A través de esa línea, bueno, se mejoran todas las condiciones para la zona norte, se puede traer mayor energía desde la interconexión regional. En el día se puede transportar más energía de las plantas solares, que por temas de restricción se queda en un cuello de botella, ahí en ese nodo de Cajón. Y con esto se alivia lo que es la zona norte y también se puede solventar el problema. Todas estas soluciones, la incorporación de energía, por ejemplo, por el carácter de que se tienen que construir los tanques de almacenamiento, traer los motores, es un mes y medio en el que se van a dar estas incorporaciones, y en el tema de la línea de transmisión se va a procurar hacerlo con celeridad para tener esa línea terminada antes que termine este año. Entonces, con ello paliamos lo que es en este año la crisis, y estamos también tomando las medidas para que el próximo año esto también esté mitigado. Esas son las medidas así puntuales, Explíquenos urgentes, que el eso, gobierno va a por tomar. favor. Si nos lo explica. Sí, no sé si puedo pasar ahí o se lo Sí. explico desde acá. No, desde ¿esa o la siguiente? La anterior, La anterior, regresaste. ahí. Entonces, ahí donde están las X marcadas, toda la zona norte, desde Progreso, hasta por toda la franja Mira, atlántica, igualito a Canal 8, ¿cómo hace? es para hacerlo más pedagógico, Raúl. Por toda la franja donde está esa X que dice litoral, 156 megas, ahí tenemos un problema que es de voltaje. Tú lo sabes, Jesús, que hay problemas de voltaje. Y esa zona se administra por 80 megas que se traen desde Progreso y 100 megas que son térmicos de la zona, que son los 70 de la Ensenada, más las otras del ICE que están en el mercado de oportunidad. La incorporación en la Ceiba de los 80 megavatios va a permitir que esos 80 que se traen desde Progreso ya no se despachen para el litoral, sino que desde Progreso se queden ahí para alimentar el resto del sistema. Y esto, combinado con la construcción de la línea de transmisión, es una solución muy importante y que a corto y mediano plazo va a darle alivio a toda la zona de Cortés, evitando que hayan apagones. Mira, Sí, antes de termine Sí. la siguiente, por favor. Eddie, poneme la En el siguiente. caso de Olancho, ok, ahí está la solución de la línea de transmisión. Si nos vamos a Olancho, ahí donde dice Olancho, hágale zoom, por favor. Olancho tiene una demanda de 75 megavatios. Cuando Patuca está fuera, solo depende de los 35 que se pueden traer desde Santa Fe, sumado a la generación térmica, que son de 12 a 14 megavatios, haciendo un total de 45, 47 megas y teniendo un déficit de 28 megas. Este déficit de 28 megas, en el inmediato plazo, gracias a que se logró solventar el impacto del intento de sabotaje a la planta Patuca, ya Patuca está puesta en operación, está con un embalse de 283 metros, las proyecciones de hidrología nos dicen que de estos 283 vamos a cerrar con 286, garantizando durante el resto del año, si no empeoran las condiciones climatológicas, que Patuca pueda suministrar. Y ya el ENE se anticipó desde hace varios meses, tirando una licitación, estamos en el tema de apertura de ofertas, para hacer el contrato con un oferente que va a poner una planta térmica en Juticalpa, capaz de suministrar ese déficit mientras Patuca agarra agua durante los veranos. ¿Qué piensa, ingeniero Mejía? Son soluciones de generación distribuida, generaciones térmicas que están en las subestaciones, que es la única alternativa en el corto plazo para poder mitigar el déficit. bueno, mira, Raúl, en el tema de Ceiba sí me preocupa un tema porque le va a caer al responsable de colocarle la planta en Ceiba térmica, porque Ceiba térmica es la que te digo que está al lado de un hospital. Entonces, si la pone, va a violar todo lo que son las leyes de medio ambiente y no va a tener ni siquiera permiso para operarla, y eso le va a caer a él pues un problema. Y es un tema que yo lo vi con mi junta directiva en su momento, porque el presidente de la junta directiva es el ministro de Medio Ambiente, y no había forma que nos dieran el permiso para operar ahí con las plantas existentes. Entonces, ahí van a tener que buscar un nuevo lugar para hacerlo. Y siempre la idea que tuve yo en su momento, porque mira, Raúl, habían 20 megas que venían del gobierno del expresidente Zelaya. En el tiempo del expresidente Lobo no se invirtió nada, y en el tiempo del primer gobierno del presidente Juan Orlando se metieron 20 megas más ahí en Ceiba, que es lo que se puso en San Isidro. Y posteriormente se metieron los 30 megas de Reguleto, los cuales se consolidaron, y ahí fue donde nosotros dijimos, vamos a crear un distrito energético en el litoral atlántico para acabar con este problema. ¿Cuál es la idea del distrito energético? Es de que este se pudiera ir ampliando poco a poco y que fuera así como se volvió Enersa y Lufusa, que son distritos energéticos, que son las plantas bases
que existen, porque la línea que viene del Progreso a La Ceiba es de 138, entonces no puede llevarte más de 150 megas, y lo que consumen allá es muy superior en el verano. Entonces, si lo hacen, pues está bien, pero no importa quién ponga la energía, si es el Estado o el sector privado, pero obviamente sería mucho más fácil para el privado simplemente traer los motores e incorporarlos al sistema ya existente, todo bajo los costos correctos, obviamente, eso también hay que verlo. Y es donde tiene que el ENE hablar con buenos financistas y ver si lo hago yo me va a costar tanto y si lo hace un privado va a costar tanto. Y eso hay que analizarlo fríamente, no hay que apasionarse con eso, porque el que se apasiona termina perdiendo al final. Igual en lo que es Olancho, ya tienen generación ahí, lo más fácil sería pegarse a ese mismo sistema porque ya están todos los tanques hechos, entonces no perderían tiempo, lo que tardaría simplemente sería el traer las plantas de Miami, donde sea, y se pegan al sistema. Por mientras, el Estado construye sus propias facilidades, que obviamente sí es lo mejor, pues, pero porque yo no miro que en Olancho sea necesario crear un distrito energético más que la línea de 69 que va desde Santa Fe hasta Juticalpa, que esa línea, o sea, se cae esa línea y se fue todo Olancho. Era de las condiciones que nosotros queremos resolver cuando se creó el tema de Patuca 3, porque sabemos que las fuertes, Raúl, eran Patuca 2 y Patuca 2A. Entonces, el Estado también tiene que decidir, vamos a hacer Patuca 2 y Patuca 2A, démosle viaje. Que si está sobredimensionado Patuca 3 o que salió muy caro, pues ya tienen relación con los chinos y pregúntenles, hombre, son los que hicieron todo el diseño. Entonces, si su aliado número 1 el día de hoy hizo mal el diseño, reclámenle. O sea, la verdad que, con lo que te digo, Raúl, le voy a señalar cosas, nos puede salpicar, pues mejor hay que tener cuidado con lo que están diciendo, porque quien hizo todo este diseño fue la gente de Sinohidro, y Sinohidro es una empresa de mucho prestigio. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Lo que hubo fue un mal dimensionamiento de la represa, se confabularon sectores que están a favor de tener generación térmica de la fuerza en todo Olancho. ¿Quiénes? Pueblo de Olancho fueron estafados con lo que es la central hidroeléctrica Patuca, eso no resolvió el problema, ni siquiera se presentó el capo mayor de la droga que está en Estados Unidos a inaugurar esa central con bombos y platillos. Eso es por una razón, porque ellos sabían de que lo que habían hecho ahí es un acto de corrupción. La otra, poneme la siguiente. Bueno, hablando de lo que decía Jesús, es cierto, ustedes pueden ver ahí en el mapa que todo lo que está alrededor de la subestación de La Ceiba está poblado y se dificulta poner generación ahí. Hay que buscar otro lugar. Por eso que la forma más rápida y alternativa, más eficiente que nosotros hemos mapeado es poner una barcaza de 80 megavatios ahí en lo que es la franja costera y una línea de transmisión de 2 kilómetros hasta la subestación de La Ceiba. Esto esa es la barcaza para que el pueblo hondureño entienda cómo es una barcaza, son motores puestos en un barco, los cuales se administra combustible, se da búnker o gas natural, y si ustedes ven, ahí está la infraestructura de torres de transmisión de la subestación, desde la cual se va a tirar esa línea hasta la subestación de La Ceiba, para que la planta de generación no esté en la ciudad, sino que esté en un lugar lejos donde no pueda Una consultita, Cristian. Mira, la ley establece... la verdad que estoy tan desconectado que no sé si la ley general de la industria eléctrica todavía está vigente, porque hubieron unos cambios, pero mira, la ley establece de que todo tiene que irse en una licitación, que el Estado tenga su intención de hacerlas por sí mismo, fabuloso, pero tiene que competir en una licitación. Entonces, si la empresa distribuidora, en este caso en la distribución, necesita comprar esa energía, va a tener que hacer una licitación y va a tener que competir el Estado con esa barcaza y las otras cosas. Porque si van con un decreto de emergencia, eventualmente ese contrato puede ser nulo. Y no quiero ser ave de mal agüero, simplemente les digo cosas que cuando uno esté en el puesto nadie se las dice a uno, y afuera mucha gente nos viene y nos trae planes fabulosos que al momento de implementarlos no son factibles, no son viables. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si empezamos a violentar la ley cada vez que sale algo malo, el país se nos va a ir de las manos. Jesús, ahí sí, mucho cuidado. Solo te comento de que sí, lo que es el Estado, bueno, tiene la capacidad, el problema de las leyes, ahí va a estar el Tribunal de Cuentas, va a estar los entes contralores, es una emergencia, se tiene que hacer un proceso de emergencia, bien supervisado, público y transparente, y en esos detalles legales y temas legales, el Estado va a buscar la manera de cómo solventar y sanear. El tema es técnico y buscar las soluciones ahorita. Me dice don Kevin Rodríguez, dice... La Ley General de la Industria Eléctrica no permite contrataciones directas o de emergencia, pero la ENE presentó en su plan que van a instalar casi 400 megawatts en los próximos 12 meses. ¿Bajo qué contrato, a qué precio, por cuánto tiempo? Ahí, Kevin, la verdad que no sé, no entiendo la posición de personas como Kevin, como Marlon Lara, entre otros que plantean de que esto no es una emergencia, de que no hay que hacer nada, que hay que quedarse de brazos cruzados y que la gente esté padeciendo y sufriendo el tema de la electricidad. El gerente Jesús Mejía, que nos acompaña esta mañana, ha dicho
Que hay que tomar medidas Así es, hay que inmediatas tomarlas. y también hacia futuro. Y el Estado va a anunciar en cadena nacional cómo y en qué tiempo se van a tomar esas medidas. Hoy anuncian eso, ¿verdad? La cadena nacional está estipulada para un día esta semana, creo que es mañana o pasado. Ahí se comunicará. El ministro Tejada creo que ya comunicó que va a ser mañana. Entonces hay que estar pendientes por lo hondureño de la cadena para que estén atentos a las soluciones. Cuando se vaya mencionando departamento por departamento, cada gente de cada departamento tiene que estar atento a su departamento para escuchar cómo se le va a solventar. ¿Cuánto se debe invertir para superar esta crisis y preverla del próximo año? Para solventar esta crisis ¿Qué y fue preverla ese? del próximo año, se necesita bastantes recursos económicos. Ahorita ¿Cuánto? un equipo técnico ¿Cuánto? está cuantificando todos los recursos económicos. Se van. El problema no es de dinero, Raúl. Solo eso te lo digo. No es de dinero, es de voluntad. Independientemente de lo que cueste lo que cueste, el problema se va a solventar ya. Se tienen que tomar medidas ya. ¿Qué piensas de eso? Costos. Me preocupan los costos. Miren, si la ENE no ha sido capaz ahorita al día de hoy, y no me refiero a la ENE de ahorita, les quiero ser claro, o sea, es un tema histórico el ENE. Viene tal vez del 2006 para hoy. Recuerden que de 2006 al 2009 hubieron 7 gerentes del ENE, hasta el presidente fue gerente del ENE. O sea, para que vean qué tan agudo es el problema. O sea, no lo digo porque señalar que es algo malo, sino porque es algo que es bastante complejo. Se le ven 10 meses a los generadores el día de hoy. O sea, se ven, ¿cuánto andará esa factura? 18 mil millones de lempiras. O sea, es algo que para los mortales nosotros es algo increíble, Raúl. Necesita sacar un préstamo o colocación de bonos por 500, 600 millones de dólares. O sea, nosotros lo hicimos en su momento, tenías que pagar la cuenta. Luego vienes tú y sales y los amenazas que los vas a nacionalizar. Los vas a nacionalizar, pero no le estás pagando. ¿Los van a intervenir o los van a nacionalizar? No van a hacer nada de eso. Intervenir yo tengo porque fe el que no va a Estado pasar no nada va a de eso. nacionalizar plantas obsoletas que cobran contratos a costos de plantas nuevas. Plantas que se caen a pedazos y que tienen indisponibilidades, manteniendo a la gente en apagones. No vamos a nacionalizar esas plantas que están en el fin de su vida útil. Nosotros vamos a garantizar que el Estado invierta en plantas nuevas de generación para incrementar la capacidad. Fíjate que yo estaba viendo ayer, bueno, ojo, domingo, eso sí, domingo está relajado. a la intervención sí están sujetos. Se les tiene que No, intervenir claro, si hay la ley general lo irregularidades, establece. como lo denunció La Comisión Reguladora lo puede hacer en cualquier momento. Mira, ayer ¿Qué estabas viendo? Viendo en Twitter encontré una publicación que me llamó la atención sobre las plantas del Estado. El Estado en plantas tiene 174.29 megas, de las cuales funcionan solo 20 megas. Cuando tú estabas, ¿cuánto tenías? No, por eso te estoy No mencionando. los tenías Y todos, son entonces. Alstom, Schulzer, La Puerta, Bermejo, Miraflores, Santa Fe y Ceiba Térmica. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente, el Estado no es tan eficiente con sus procesos. Y eso siempre lo hemos hablado. Yo lo hablé muchas cuantas veces, lo dije en los programas, Raúl, de que éramos burro amarrado con tigre suelto. Porque ¿cómo vas a competir con un sector privado, el cual es súper eficiente y maneja las cosas mucho más rápido que un gerente? Tiene que tomar una decisión y la toma, ya, bueno, obviamente va a su junta directiva, se lo aprueban, la toma y se hace. Nosotros no somos así de eficientes, ¿por qué? Es por el tema de transparencia. O sea, al final esa es la realidad, porque nadie confía en el Estado. O sea, todo ciudadano piensa que el Estado le está robando. Desde el momento que pagas impuestos, se dice, ¿y para qué usan mis impuestos? Y te lo digo que es un sentimiento del ciudadano, no es un tema de que si gobiernan liberales, nacionales o libres, no importa quién esté gobernando. Es una forma como el ciudadano mira al Estado porque no hemos invertido en educación, entonces la gente no entiende que es necesario contribuir para el bienestar común. Entonces, vamos a poner estas plantas. Tenemos 10 meses de no pagarles a los generadores. Vas a poner tus propias plantas y ¿qué va a pasar con el combustible? El combustible no te van a dar crédito, eso es cash. Y cuando empieces con eso, a pagar esos cash, tu flujo de caja te va a ir más para abajo. Porque vas a inyectar, no sé, mencionaba Kevin ahorita ahí, 400 megas, y eso ponerle 35% de pérdida. No, te pongo el ejemplo, lo que mencionan. Ponerle que fueran 100 megas, vámonos con un número que sea hipotético. Tienes 100 megas y vas a perder el 35% porque las pérdidas no están controladas. Te reconoces 15 la tarifa, porque tenés, 20%. Entonces, ese 20%, ¿quién te lo va a pagar? Lo tienes que sacar de tu bolsa. Y eso se vuelve una bola de nieve. Yo les enseñé ese efecto de bola de nieve en el 2018, en marzo, creo que en una reunión en Indura, a todos los generadores. Y les hicimos una presentación y les dije yo, miren, si ustedes no se montan al barco y tomamos todas las decisiones juntos, esto va a llegar a 71 mil millones la deuda del ENE. Y esto sería el acabose, porque esto, a mí me decían en Hondutel se puede tragar un banco si le sacas pisto y lo cumplís. El ENE se puede tragar un país. Entonces financieramente es súper delicado. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que
el Estado no vaya a cometer un error. Mira, el tema de pérdidas, te lo digo, Cristian, ustedes tienen que meter todos los recursos ahí. O sea, porque si no puedes recuperar lo que inyectás, no vas a poder hacer nada más. Y es un tema de que lo que vendés, lo estás vendiendo a 20 y estás cobrando 15. ¿Tienen previstas compras directas? Se va a manejar la emergencia como se debe de manejar, Raúl. Eso se va a anunciar en cadena nacional. No, pero ¿tienen o no? ¿Cómo así? ¿Compras directas? ¿Sí? ¿Van a hacer o no? Bueno, si a mí me tocara, yo sí las hago. Las hago porque el pueblo hondureño es primero. ¿Barcazas? Barcazas y motores. ¿Es la solución? Esa es la solución inmediata que puede dar potencia firme. No hay ninguna otra. Entonces van a anunciar barcazas, motores y compras directas. Eso no, compras directas no. Te digo que eso es lo que yo haría. Es compra emergencia. Pero el Estado va a manejar como la emergencia como debe ser y de forma responsable y diligente. Miren, nuevamente, el Estado que no vaya a cometer el error de creer que está solo. El gobierno no está solo, hombre. O sea, dejen de estar pensando que todo el mundo está en contra de ustedes. Que agarren el sector privado y pongan un plan y pónganle tiempo al plan con el sector privado. ¿Y quién va a agarrar qué parte de la papa? Porque ahorita mencionabas que en un mes y medio todo eso va a estar instalado. Es mentira, Cristian, no va a estar instalado. Está mintiendo, o sea, a ver, está mintiendo. Espérate, fíjate que ya vos no, es que acabas de decir. No, es que es mentira que van a salir con eso, porque quien va a proveer el equipo le dice a uno, no, si esto es balazo. Pero lo que viene, ay, es que fíjate que en aduanas me tardé 3, 5 días más. Ay, que es que el que me está haciendo la tubería. Ay, que es que el tanque. Y entonces empiezan a tardarse y al final se tardan 3 meses y medio. O sea, créeme que este año, Jesús. Que esperar hasta el otro año, nosotros nos metimos, eso nos va a matar. No, está bien, es que hay que hacerlo. Lo que te digo es que hay que tener mucho cuidado con lo que el proveedor te dice, porque es un vendedor. Entonces te va a vender una ilusión que te hace quedar mal ante la población. Y tienes que tener mucho cuidado con ello. A la gente no le gusta que le mientan y que le claro, engañen. Entonces, eso estamos de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado. Y ahorita las mesas técnicas están afinando los tiempos que se darán a conocer en cadena nacional. ¿Cómo se maneja este plan? Entre 1 mes y medio, 2 meses, fíjate máximo que 3 meses. Yo hice una corrida financiera en una pregunta. ¿Quiénes son los principales cerebros en Honduras que sepan de energía para que se junten y busquen solucionar la crisis liderados por el gobierno de la República? ¿Quiénes pueden ayudar? Es que fíjate que no son personas. Son los que están en la ENE. ¿Quiénes son? ¿Nombres? René Barrientos, Lucas Ramos, Doctor Castillo. Todos los grandes profesionales del país son los que están ahorita liderando el equipo de trabajo. Mira, te voy a explicar un problema grave, Raúl. Y lo que le iba a decir, no es tanto las personas, es la información. O sea, ¿quién tiene la información? Centro Nacional de Despacho o operador del sistema, que es René Barrientos. ¿Verdad? Gente que tiene una experiencia histórica y son muy confiables, gente que es sana. Igual Lucas Ramos, como mencionabas, igual el ingeniero Morazán, tiene una vida estar ahí. Es el equipo. Tenés en distribución al doctor Rolando Castillo, que también es alguien muy profesional, muy confiable. Y tenés gente, o sea, en la ENET tiene técnicos súper buenos. Pero no saben de finanzas, o sea, saben de tecnología, pero cuando le agarras todo lo que ellos quieren y lo pones en blanco y negro, las finanzas no te van a cuadrar. Es bien difícil. El sobrecosto, cuando vos haces ingeniería distribuida, es del 18%. ¿Por qué? Porque es más barato hacer una línea de transmisión de 230 o 300 para poder levantar los voltajes y llevar energía barata de los lugares que están en puertos, porque no les dejan meter transporte al combustible, que hacer las plantas en energía distribuida. Por tiempo, ¿hay disponibilidad de energía en la región centroamericana para...? Mira, sí hay disponibilidad, pero no hay disponibilidad de capacidad de transmisión. ¿Qué sabe usted? Hasta el momento, pues, la reducción de los embalses y todo el fenómeno de la sequía ha hecho que de los 180 megavatios que comprábamos en oportunidad, solo hayan 17 disponibles. Sin embargo, al parecer, parece que en Guatemala, quizá en Panamá, ahorita están venciendo algunos contratos y hay un margen de maniobra para contratar entre 60 y 120 megavatios con el proceso de contratación en el MER que mencionaba Jesús. Pero entonces también esperamos que eso se pueda dar y esperamos también concluir la línea de transmisión antes de diciembre de este año para poder incrementar esa capacidad de importación del mercado regional y garantizar suministro de lo que es el MER. Bien, conclusiones, ingeniero, recomendaciones. La recomendación que yo le daría a la gente que está al frente, primero no se apasionen, eso los puede hacer cometer varios errores. Miren, no creo que un ciudadano esté en contra de que las cosas funcionen bien. Eso ténganlo claro. Si quiere pelear, levántese en la mañana y véase al espejo y peleese, pero no salga a pelearse con la gente que le puede ayudar. Muy importante. Es una pregunta. Esta crisis o estos apagones, que no hay luz, en algunos sectores se está visualizando para el otro año un verano más fuerte, más seco.
¿Es culpa de este gobierno? ¿Es culpa del gobierno anterior? ¿Es algo heredado? ¿Qué se debe hacer? Miren, le puedo decir algo claro, no es heredado. ¿No es heredado? No es heredado. ¿Y entonces? Porque ya 1 año y medio ya en el gobierno. ¿Y en año y medio solucionaste tú ¿Cuánto eso? tiempo tarda un transformador en venir a Honduras? No, pero permítame. Bueno, yo las subestaciones, Jesús, vos yo solucionaste. entré, En año y medio vos hubieras solucionado te voy a poner lo siendo mío, ¿verdad? gerente. Yo entré en el 14 de marzo del 2016 y para septiembre del 2017 teníamos subestaciones móviles instaladas en todos lados, porque es un problema de transformación. En todos lados, ¿cuántas? Déjame terminar, Cristian, déjame terminar. 2, 4. Déjame terminar. 4. 4 pusimos. Es más, iban 5, pero una salió demasiado cara. Casi y dijimos 40 nosotros, sobrecargadas ahorita. dimos mejor esta no la metemos porque es demasiado cara. Las condiciones cambian todos los años. ¿Qué es lo delicado? Lo que ahorca al ENE es el tema de las pérdidas. Porque al tener tanta pérdida, no tienes los recursos para poder tener ese respaldo que da seguridad energética. Entonces, ya es un problema que hay que ver cómo se resuelve. Miren, 35 puntos de pérdida, Cristian, tú estás al cargo de eso, tienes que ponerle mucha atención a ello. O sea, no es de buscar culpables, más bien hablemos con la población, para que la población se monte al barco y paguen la factura y no estén robando energía. La energía distribuida, Raúl, tiene que hacerlo por los próximos 3 años. Por mientras entra una planta grande de una gran magnitud, de 450 diría yo, pensando en el modelo de LG, que es un ciclo combinado, que generan 300 y por el calor de los 300 se generan 150 más y se convierte en la nueva planta base del país. Las líneas de transmisión tienen que crear los anillos correspondientes, lo que viene saliendo desde Progreso, pasando por Ceiba, Colón, bajando el ancho y cerrando en Amarateca en 230 y de igual forma subiendo por La Paz, pasando por Intibucá, llegando a La Empira, pasando por Copán y regresando a Cortés para tener 2 anillos de 230 por lo menos y garantizar que tenemos suficiente transformación y obviamente transmisión. Son cosas que están en los planes del ENE. El problema es cómo los hacemos ejecutables. Metan al sector privado, regulen los precios para que nadie abuse. Traten de hacer eso de la mejor forma posible y dejen de estar señalando, porque eso es escupir para arriba. Yo sé cómo aprieta el zapato y por eso ustedes me miran el día de hoy en este programa que no estoy atacando absolutamente a nadie. Yo aquí vengo para darles un consejo de lo que yo viví y sé lo difícil que es esto. La Secretaría de Finanzas no va a poder poner el dinero porque la ENE no lo tiene. Entonces, ¿quién lo puede poner? La Secretaría de Finanzas. Y miren, traten de ponerse el día con los generadores. No se pueden pelear con la cocinera de la casa. ¿Y ustedes se pusieron al día con los generadores? Yo lo traté mucho. Yo me moví a cielo y tierra. Lo más que creo que yo en mi administración eran 5 meses. Pero yo me moví a cielo y tierra y hasta hablé con los bancos para saber quiénes tenían préstamos, para poder hacerles pagos que les cubrieran sus préstamos, al menos en ese momento, que eran los multinacionales, tanto el BESI como el BID. Yo trataba por lo menos de apoyar en ese aspecto. También con los generadores que tenían energía firme con búnker, trataba de cubrirles el tema del consumo de su búnker y su gasolina. Porque obviamente tienen que estar comprando todos los días y si al momento quedan acá sin plata. ¿Qué harías vos si fueras gerente del ENE en este momento? No, lo que te dije, contratar energía distribuida, lanzar la licitación grande y lanzar la licitación para las líneas de transmisión y buscar qué parte puedo cubrir como gobierno y qué parte entrego al sector privado. Todo regulado, por favor, ¿verdad? O sea, créanme que es bonito decir las cosas así al aire, pero van a venir intereses grandes que vienen con la solución en la mano y te dicen, ni se preocupa la licitación, yo se lo construyo inmediatamente, yo pongo la plata y todo. Ajá, pero ¿cuánto me va a cobrar? Trae un costo financiero sobrevalorado. Conmigo lo hicieron varias veces y lastimosamente pues no puedo decirles que no. Gracias, ingeniero Jesús Mejía, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ingeniero Cristian Sanabria, conclusiones, recomendaciones y el mensaje, usted como representante del gobierno al pueblo de Honduras. Darle el mensaje a la población que nos está viendo. Nosotros no vamos a esperar para el próximo año, una licitación que entra hasta dentro de 5 años, las plantas nuevas, vamos a actuar este año. No es un problema de dinero, vamos a demostrar que tenemos los recursos para solucionar esta crisis en el corto plazo, en este año y mitigar los efectos de 2024 y 2025. Pueblo hondureño, no pierdan las esperanzas. La ENE ya hizo las inversiones en las subestaciones críticas, más de 31 subestaciones, inició los procesos para construir 8 líneas de transmisión, que son los anillos que dice Jesús, que hay que cerrar, eso ya lo hizo la ENE. Es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de querer rescatar la empresa pública y eso se está haciendo. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza, vamos a solucionar. Bien, gracias el ingeniero Cristian Sanabria, el ingeniero Jesús Mejía, el ingeniero es coordinador técnico del ENE y el ingeniero Mejía es gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Así está el tema de por qué se va la luz, qué va a hacer el gobierno. El gobierno hoy, mañana o pasado va a anunciar en cadena nacional, de acuerdo a lo que dice el ingeniero, las medidas que van a tomar en voz del gerente
de la empresa Eric Tejada. Que tengan una buena semana. Buenos días.